Esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante, bueno, como lo son todos los temas que estamos estudiando en nuestra lección de escuela sabática. Justamente vamos a comenzar a hablar sobre el amor de Dios por la justicia y de hecho vamos a desmontar algunos mitos como uno que lamentablemente está muy extendido y es que el amor y la justicia no son compatibles. De eso hablaremos hoy, en este día domingo, amor y justicia. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, por lo que aprendemos en tu palabra. Y hoy queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes a fin de que podamos aprovechar al máximo el aprendizaje de tu carácter, cómo eres tú realmente, cómo te has revelado en la Escritura. Por eso imploramos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos que nuestro pastor Dani Perla está con nosotros porque estos temas, pastor Dani Perla, tristemente se han llenado de mitos porque la gente tiene ciertas concepciones, seguramente heredadas de algunas tradiciones, ya sea filosóficas o teológicas, que se van a tratar durante esta semana. Pero concretamente me gustaría que comenzáramos, pastor, con esta dicotomía que la gente ve entre amor y justicia. Si en la Biblia son algo inseparable, ¿por qué para nuestra mente occidental y moderna hemos llegado a disociarlas, a verlas como dos aspectos contrarios, diferentes, en cuanto a tanto el carácter de Dios como nuestra relación con los demás? Bueno, creo que el asunto es que nosotros pensamos en el amor tal vez en términos románticos, en términos idealistas, pero cuando nosotros hablamos que Dios es amor, estamos hablando de la esencia de su carácter, de lo que Él es. Y un Dios de amor tiene una ley de amor, y entonces justicia sería una conformidad total a esa ley de amor. O sea, Dios es un Dios que es consecuente como Dios en sus acciones, en su motivación, en su esencia, en lo que Él es. Porque recordemos que pueden haber acciones que pueden ser buenas, pero puede ser que el motivo no es el correcto. Claro. Y sucede, hermano Gerson, que en el universo el amor de Dios, el carácter de Dios fue cuestionado. ¿Cuándo? Bueno, en el cielo, uno de los ángeles, bueno, el ángel más perfecto que Dios había hecho, o el más sublime que había creado, desafió a Dios ante todos y dijo que Él es injusto, que Él es arbitrario, que es egoísta, que Él solo quiere que lo sirvan a Él. Y entonces fue acusado Dios ante sus criaturas, ante los otros seres creados. Ahora, ¿cómo responde uno cuando acusan no lo que hace, sino la motivación? Por ejemplo, usted hizo algo y viene alguien y le dice, pero eso lo hizo porque quiere esto. O sea, ¿cómo usted comprueba? No, que lo hizo no porque quiere eso. Ahora, ¿qué hacía Dios? Él podía haber desplegado su poder, crear más mundos, hacer cosas sobrenaturales, no sé. ¿Será que los seres angelicales iban a creer, bueno, así Dios es bueno y es mentira lo que está diciendo Lucifer? De hecho, Dios ha tenido, y aquí viene el punto que vamos a estar estudiando esta semana, Dios ha tenido que responder esto a través de permitir, mire, que es parte de la justicia de Dios, el permitir el desarrollo del mal, darle la oportunidad, y cómo Dios ha manejado el mal y cómo ha impactado a su propia vida, a Él mismo como Dios, como uno de los seres de la divinidad estuvo dispuesto a decir yo voy a morir por. Ahí entonces el amor de Dios, ese carácter de Dios que había sido cuestionado, se va haciendo claro, se va haciendo evidente quién es Él realmente. Pero creo que por eso es que nosotros tenemos ese problema. Recordemos que pensamos muchas veces que la justicia tiene que ver con algo como vengativo, con algo que se hace, lo que estudiamos la semana pasada, pero lejos de la verdad, porque la Biblia es clara y establece que Dios es un Dios que ama la justicia, que es una justicia que nace, por supuesto, del amor. Amén. Bueno, y me gustaría, pastor, que justamente corroboremos con la Escritura algunas de estas declaraciones, bueno, estas declaraciones que estamos haciendo. Y vamos a ir a los salmos. Hay varios salmos que nos muestran esto, y comenzando con el Salmo 33, el verso 5 nos dice el texto de la siguiente manera:
Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Luego, en el Salmo 85:10, nos presenta otro aspecto, o de otra manera, este aspecto del amor y la justicia. Y nos dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y este texto me gusta muchísimo porque tenemos el pensamiento inspirado que nos dice que eso se cumplió en la cruz del Calvario. Y en el Salmo 89, verso 14, dice así: la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, pastor, en la Biblia es claro que ambas cosas están unidas de manera indisoluble. Y esto es importante para el escritor. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. Para la revelación bíblica, que nos muestra que Dios es amor y es justicia, y eso está en perfecta armonía, ¿cómo eso también se refleja en los fieles de Dios que anhelan los juicios de Dios? Y es muy interesante esto porque ellos no temen el juicio de Dios, sino que en realidad lo anhelan e incluso hasta lo piden porque saben que necesitan que Dios actúe finalmente. Bueno, creo que cuando nosotros entendemos esa base, ese fundamento que Dios es amor y que Él está realmente resolviendo el problema del pecado de una manera justa, por eso es que los que aman a Dios, que hacen alianza con Dios, desean que Dios se manifieste y exprese esa justicia, pero nunca en términos vengativos, nunca. Y eso es bien importante, nunca en términos vengativos, porque la semana pasada estudiamos algo de la venganza, sí, hermano Gerson, y creo que hay algo que yo quise decir y no pude hacerlo en ese momento, y es lo siguiente, que cuando una persona tiene un deseo vengativo de que Dios castigue a otra persona o le dé su merecido a otra persona que supuestamente nos ha hecho algo, nosotros olvidamos que si Dios castiga a esa persona, me tiene que castigar a mí también, porque yo también he cometido errores. Sí. Entonces, cuando hay venganza, hace falta humildad y nos olvidamos que nosotros también somos tentados y nos olvidamos que nosotros también hemos cometido errores y quién sabe si peores, sí, de aquellos que nosotros estamos deseando que Dios tome una venganza o una justicia. Pero los fieles lo hacen por amor a Dios y lo hacen porque tienen ese deseo de Dios de actuar prontamente contra la opresión y contra aquellas cosas que están dañando a los hijos de Dios. Hay una declaración ahí en la lección que a mí me gustaría que la leamos porque me impactó y es lo que en verdad sucede. Nosotros vemos cómo la justicia de Dios realmente es diferente de la justicia del ser humano, y cuando los fieles de Dios claman justicia, nunca lo hacen por un beneficio personal, sino es por un sentido de aquello que es correcto y que va alineado con los propósitos de Dios. Bueno, dice esta declaración: el juicio y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios. A diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo, que a menudo perpetúan la injusticia para obtener poder y beneficios personales. En Dios, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Muy bien, notemos entonces que siempre la justicia de Dios contrasta, sí, con lo que sucede muchas veces en este mundo. Vemos, por ejemplo, que las personas buscan el poder, pero ahí dice, para beneficio personal, pero Dios no. Más bien, nosotros encontramos que Dios está dispuesto a sacrificarse, autosacrificarse por sus criaturas. La misericordia y la verdad y la justicia y la paz. Noten cómo en este salmo que ya lo leímos. De paso, antes de decir algo finalmente de este salmo, me gustaría recordar que los salmos fueron escritos por un rey. La mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos fueron escritos ¿por quién? Pues el rey David. Y él tenía muy bien ese sentido de justicia porque él era rey. Claro. Porque él era rey. Entonces, creo que aquí
él entendió muy bien y dice misericordia y verdad. Noten, la misericordia o el amor de Dios unido a la verdad, a la fidelidad, porque misericordia sin fidelidad, sin esa verdad, se convierte nada más en un sentimiento. Pero luego dice la justicia y la paz se besaron. La justicia por sí sola es fría, pero dice la paz trae como resultado, cuando hay justicia hay paz, pero está basada siempre en el amor de Dios. Y ahora, pastor, para terminar, diciendo que citaba cómo el rey David tenía que tratar de imitar esto en su propio reino, en su pequeño reino allá en Palestina, me lleva a la pregunta de ¿qué espera Dios entonces de nosotros? Que de hecho tenemos el pasaje de Miqueas, que es famosísimo, que dice que Dios espera de nosotros que amemos la justicia, que amemos la misericordia, que hagamos justicia y que caminemos humildemente con Él. ¿Cómo podemos reflejar, pastor, esas características de Dios también en nuestras propias vidas? Bueno, totalmente, cuando nosotros miramos a Dios y su carácter, nosotros vamos a ser como Él. Y esto tiene que ver precisamente con el carácter, con la esencia de lo que uno cree y de lo que uno es, que a veces podemos creer una cosa y ser otra cosa, pero aquí nosotros tenemos que procurar ser realmente de una sola pieza, Amén. de una sola pieza, ser sinceros. Y cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios y recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a estar en conformidad con su ley, vamos a procurar el bienestar de otra persona. Entendamos justicia en esos términos, en el bienestar de otras personas, que otras personas estén bien, que algo que les está dañando, que no les hace bien, entonces nosotros mismos podamos ayudar para limitar ese dolor y ese sufrimiento que una persona puede estar pasando. Creo que a eso nosotros somos llamados a contribuir con el plan de Dios para este mundo, para el universo, que es basado en su amor y en su justicia, que una nace de la otra, porque siempre recordamos aquí, la esencia del carácter de Dios es el amor. Y queremos, pastor, que ore por nosotros, para que hoy que hemos aprendido esto, podamos ir reflejando mucho más ese carácter, porque al final somos los testigos de Dios en esta tierra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa lección que nos recuerda cuál es la esencia de tu carácter, que aunque tú has sido desafiado, tú no te defendiste usando más poder, sino humillándote y viniendo a este mundo para mostrarnos cómo eres realmente. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Permítenos, Padre, también encontrar en nuestra vida satisfacción en seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.